el mensaje que tenemos. El Señor estuvo hablando, hermano, a mi corazón a través del mensaje de ahora. Amén. Vamos a ver algunos puntos que en los 14 años que tengo de estar pastoreando me había tocado y estos temas y no lo había visto de esa forma. Amén. Pero como la Biblia dice que el que busca halla, ¿cuántos dicen amén? Si nosotros escudriñamos vamos a encontrar respuesta de parte de Dios a nuestras preguntas. Tenemos, hermano, ¿verdad? Un tema, amén, sumamente interesante, se llama Nacido de Nuevo. ¿Verdad? Un tema, hermano, que nosotros lo manejamos muchas de las veces, amén, visualizando en la vida de los demás, ¿verdad? A veces nosotros andamos siempre, hermano, buscando quizás, ¿verdad? Ver en los demás hermanos una convicción de un nuevo nacimiento. Y siempre que miramos a los hermanos que tal vez no se dirigen de la forma correcta, ¿verdad? Que no están viviendo una vida, hermano, ordenada en cuanto a las cosas del Señor, ¿verdad? Sale aquella expresión y decimos, no, a él les falta nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque sus frutos, hermano, no son convincentes, no son frutos de una persona, ¿verdad? Que está en Cristo. A ver, una persona nacida de nuevo, que es una persona que permanece en Cristo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Permanece en Él. No solamente le conoce. Conocemos la Biblia, hermano, a Job, él dijo antes de oír, hasta había oído. Amén, por ahora mis ojos te ven. Eso es cuando él tuvo el nacimiento, cuando él tuvo un nuevo nacimiento, cuando él tuvo convicción de quién era Dios. Amén. ¿Verdad? Entonces tenemos que tomar en cuenta todo esto. Ahora, nacido de nuevo, parte 4, amén, es el de ahora. Y el texto base que tenemos. El verso base que tenemos, hermano, me imagino que ya lo aprendimos todo, ¿verdad que sí? Amén. ¿Sí? Vamos a decirlo todos juntos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Alguien me lo dice pero sin ver la pantalla? De modo que lo quitan de la pantalla. Pues sí, quítemelo por favor, hermano Miguel. Ahí está. Vamos, hermana. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Alguien más me lo puede decir, hermana Angelita? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Alguien más? Mi hermana Davidani. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Segunda de Corintios 5:17. Sí, y se te da un aplauso fuerte a Dios, hermano. Dice que se puede tomar. Yo no me sabía la cita, pero sí, el versículo. Es una gran bendición, hermano, el memorizar. Ahora dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Quiere decir que la nueva criatura tiene que permanecer en Él, estar en Él. Y ahí la diferencia de algunos, que no permanecen, llegan pero luego se van. No tienen una permanencia en Cristo. Y lo que nos distingue a nosotros como nacidos de nuevo es nuestra permanencia en Él. Amén. Ahora, dijimos, hermano, que ¿qué es el nuevo nacimiento? Aquí hay una serie de preguntas que nos hemos contestado, ¿verdad? ¿Qué es el nuevo nacimiento? Es la regeneración de la vida de una persona. La palabra regeneración significa volver a recrear. Amén. Volver a crear algo que ya estaba antes, ¿verdad? La segunda pregunta es, ¿cómo se obra el nuevo nacimiento? Dijimos que es, primeramente, recibiendo y creyendo en Él. No podemos creer sin antes verlo recibido, porque el recibir a Cristo es el que nos abre el entendimiento para que creamos en Él. Oiga esto, hermano, ¿verdad? Esto también es sumamente importante que nosotros nos lo grabemos. Ahora, el nuevo nacimiento es obrado, ¿por qué? Por gracia y misericordia de Dios. ¿Quién sabe lo que es la gracia de Dios? O más bien dicho, ¿quién se acuerda? Estuvimos hablando de esto el viernes pasado, hermano. ¿Qué es la gracia de Dios? Amén. Regalo y merecido. Por favor de Dios. ¿Verdad? La gracia de Dios es que Dios nos bendice a pesar de que no lo merezcamos. Esa es la gracia. Amén. No podemos decir Dios me bendice porque yo me lo merezco. ¿Quién se lo merece? Esa es la gracia. Un don inmerecido. Lo que Dios me da sin yo merecerlo. Amén. Ahora,
¿Qué es la misericordia de Dios? ¿Qué es la misericordia? ¿Sí, hermana? Que Él no nos paga conforme a lo que hemos hecho. Amén. Dios no nos paga de acuerdo a nuestras obras. ¿Se imagina si Dios nos pagara de acuerdo a nuestras obras? Hermano, ¿qué sería de nosotros? Estaríamos fulminados, porque nosotros somos malos. Damos cuando queremos, ¿no es cierto? Amamos cuando queremos, perdonamos cuando queremos, pedimos perdón cuando queremos. Amén. Ahora, si Dios nos pagara de esa forma, Él nos perdona a nosotros, aunque no lo merezcamos, pero Él nos da siempre su perdón. Es bien hermoso, hermano, que nosotros pongamos mucha atención a las clases que tenemos sobre el nuevo nacimiento. Ahora, por la gracia y la misericordia de Dios es que nosotros entonces volvemos a renacer, ¿verdad? Es por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. El nuevo nacimiento espiritual es un evento, hermano, que ocurre en el interior del hombre, pero se deja ver en el exterior. Amén. Ocurre adentro, ocurre en nuestro corazón. El cambio que Dios hace es en el corazón de la persona. Oí una historia de un jovencito que estaba en el grupo de alabanza de la iglesia. Era un muchacho que estaba muy metido con Dios. Sí, todavía hay muchachos que se meten con Dios. ¿Sí sabían eso? Amén. Bien metido con el Señor, hermano. Adoraba a Dios en la alabanza de una manera, hermano, tan preciosa que, hermano, cuando él sacaba, hermano, esa melodía, hacía llorar a la gente. ¿Por qué? Porque era tan fuerte la unción. Pero eso no lo eximió a él de ser, una persona vulnerable, ¿verdad? A las enfermedades. Se enfermó el muchacho. Enfermó y se puso muy mal. Entonces este muchacho, hermano, murió. ¿Ok? Pero antes de morir, ¿verdad? A él le sacaron el corazón. Antes de morir. Y lo preservaron. Porque él lo había pedido. No sé si se veo que a veces aquí en el DMV se den una nota, te quieren dar un órgano y esto y lo otro. ¿No? Él lo había pedido así, entonces lo hicieron. Fíjense cómo son las cosas. Pero luego, un muchacho que había sido pandillero, que había estado, hermano, de por vida en una cárcel, pero por A o B razón lo dejaron en libertad. Amén. También él enfermó, hermanos. Él enfermó también del corazón. Y le hicieron el trasplante. Tú me lo diste, yo te lo regreso. ¿Ok? Y le hicieron el trasplante. Vea esto. Le pusieron el corazón de este muchacho. Y dice la historia que este joven que era pandillero, que era problemático, ya no era la misma persona, era una persona muy amable. Una persona muy... ¿Por qué? Porque tenía un nuevo corazón. Y Dios hace ese trasplante a nosotros espiritualmente. Nos da un nuevo corazón. Mira, hermano, que está en la parte de Dios me dio un nuevo corazón. Por eso ahora amamos, hermano. Mire qué lindo, qué hermoso es esto. O sea, hermano, ese es el renacer, es un cambio interior, pero que se refleja en el exterior de acuerdo a nuestro testimonio, de acuerdo a cómo nosotros obramos, de acuerdo, hermano, a cómo son nuestros hechos. Y esto es lo que Dios, hermano, ha hecho en muchos de nosotros y quiere hacer también, hermano, en nuestra familia. Quería hacer con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, pero esto va a llegar a sus vidas hasta que nosotros nos comprometamos con Dios, hermano, en ser el instrumento de su gracia para ellos. Llegar a hablarles, hermano, porque ese es nuestro trabajo, ese es nuestro deber. Ahora, el punto número 4 que vamos a ver ahora es el medio utilizado para el nuevo nacimiento. ¿Cuántos creen que Dios es el Todopoderoso? Amén. Dios no necesita de otras cosas para transformar una vida, para cambiar a alguien. Pero, hermano, Él siempre usa medios. ¿Cuál fue el medio para que usted fuera salvo? ¿Cuál fue el medio que Él utilizó? Vea esto, hermano. Dios tuvo que utilizar un medio, ¿verdad?, para salvarnos a nosotros. Amén. Y la manera por la cual Dios obra, hermano, la regeneración en la vida del pecador, hermano, es por el medio, póngame el slide, de la palabra. Por medio de su palabra, Él obra el cambio
en la vida de la persona. Por eso es que yo le digo a usted, la Biblia es la palabra de Dios. Levante su Biblia. Esa Biblia, hermano, es la palabra de Dios. ¿Ok? Y es una palabra que Dios quiere llevar al corazón de las personas que la desconocen. Este es el medio, esa Biblia es el medio que Dios usó para que usted viniera a Él. Tal vez no fue su Biblia, pero fue la Biblia de otro. Porque otro tuvo que hablarle a usted de lo que dice allí. Otro le dijo que Dios es amor. ¿A cuánto le dijeron que Dios es amor? ¿A cuánto le dijeron que Dios tiene el poder para cambiar, para transformar? Hermano, es la palabra de Dios la que cambia. Por eso ese libro que usted tiene en sus manos jamás pasará de moda. Y aquí cae bien, ¿verdad? Recordar, hermano, los tres ingredientes, hermano, que tiene la Biblia que lo hace diferente a los demás libros. Me imagino que ya se lo aprendió, ¿verdad? Primero es ¿qué? Inspiración, iluminación y revelación. Tres cosas que no tiene ningún otro libro. Por eso, hermano, el libro, la Biblia, el libro sagrado es el único capaz de transformar vidas, de transformar corazones, porque es un libro, hermano, que tiene iluminación, tiene inspiración y tiene la revelación de Dios. Tiene el poder de Dios. Por eso es que Dios utiliza, hermano, la palabra para transformar a la vida. No usa la música, usa la palabra. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, Él no vino con una banda, ¿verdad? Y tum, 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 aquí a la tierra, ¿verdad? Tocando y pum, y pum. No, Él vino ¿qué? Predicando la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Por eso hay que darle atención a la palabra, porque la palabra es poderosa. Amén, hermano. Lo único que puede transformar la vida del ser que tú amas es la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos, hermano, que hablarles. Amén, que hablarles de la palabra de nuestro Dios, hermano. Una palabra que da vida. Por eso Jesús, hermano, manda siempre que prediquemos su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Siempre Él dice, vayan y prediquen el Evangelio. Vayan y prediquen el Evangelio, porque Él sabe que ese es el único medio para cambiar la vida del hombre. Es la palabra, su palabra. Amén, es la palabra de Dios, hermano, la que con el poder del Espíritu Santo puede obrar el cambio en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, recuérdense que dice que toda palabra es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar. ¿Para qué más? Para redarguir, para corregir, para instruir, ¿verdad? En justicia. ¿Qué? Para que el hombre esté enteramente preparado para toda buena obra. Es la palabra. Wow. La palabra de Dios, hermano, es poderosa. ¿Para qué? Para causar una fe en el corazón del hombre, una fe salvadora. Hay dos tipos de fe. ¿Cuántos estuvieron conmigo en ese mensaje que di sobre los dos tipos de fe? ¿Tampoco ya aquí por los nuevos hay? ¿Cuáles son los dos tipos de fe que hay? Está la fe natural. Esa es con la que nace el individuo. La fe que tú tienes a tu médico, la fe que tienes a la medicina que tomas, ni la conoces, pero el doctor te dijo que es ahí, te va a venir, tú te la tomas. La fe que le tienes a la receta, que el médico escribe una letra, menos mal que no está aquí el doctor García, ¿no? Escribe una letra, hermano, que ni se le entiende, pero tenemos fe que esa es la medicina que nos va a curar. Llevamos, ¿verdad?, esa receta al farmacéutico que no conocemos, no sabemos si nos va a dar gato por liebre, pero nosotros tenemos fe, vamos con fe, ¿ok? Agarramos esa medicina que nos dan, que nunca la hemos tomado, pero tenemos fe porque el doctor la dio. Esa es la fe natural. Amén. Y está la fe salvadora. Vean, hermano, que esto es muy importante. La fe natural es por la que nosotros nacemos. Por eso es natural, porque es la que trae el hombre natural. Pero el hombre natural jamás va a poder tener la fe salvadora. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Jamás. Romanos capítulo 1, verso 16, dice ahí: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego, salvación para todo el que cree.
¿Cuántos han creído? Amén. Por eso usted recibió salvación. La palabra es poderosa. Amén, hermanos. Es poderosa, ¿verdad? Cristo mismo dijo en Juan capítulo 6, verso 63, dijo: mis palabras son espíritu y son ¿qué? Vida. Oiga, hermano, qué precioso. Mis palabras, dijo, son espíritu y son vida. Quiere decir que son poderosas. Esa es la palabra de nuestro Dios, hermano. Es poderosa. Cuando el mensaje, hermano, es predicado, la palabra de Dios trae vida al corazón, y es por eso que es poderosa. ¿Por qué? Porque vivifica a la persona. Porque, hermano, hace revivir a los muertos si es posible. Son espíritu y son ¿qué? Vida. Cuando le habló a Lázaro, ¿qué pasó? Lo revivió, ¿no es cierto? Amén. Ahí se da cuenta que la palabra de Dios es poder y vida. Hermano, no tengamos en poco la palabra que nosotros tenemos. Esa palabra que usted carga es poderosa y tiene vida, por eso no la deje donde quiera. A veces encontramos, yo nomás paso por los carros de los hermanos y la Biblia están con las pastas así, porque el sol las ha arruinado. Las dejan atrás. A veces, ¿verdad?, la ponen ahí hasta la pisan y se suben al carro. La Biblia es un pedazo de papel. La palabra de Dios es ¿qué? Vida. Hermanos, nosotros tenemos que entender esto. Amén. Porque Él dice: mis palabras son espíritu y son vida. Y la Biblia contiene la palabra de Dios. Cuídala, apréciela. Hemos llegado hasta el punto que ya no nos interesa la Biblia. Pero antes, yo me acuerdo antes, mi mamá no sabía leer, pero ella andaba una Biblia, y era una Biblia de arcoíris. Aquí andaba. Me acuerdo que era arcoíris, ¿verdad? Y no sabía leer, pero miren, yo la miraba, que a veces le hacía un forro de un trapo así. A veces la miraba floreada, a veces se la miraba café, pero ella le andaba haciendo forros a la Biblia. Y así lo hacían antes, ¿no es cierto? Ponían pastas. ¿Y ahora? Porque estamos nosotros perdiendo, hermano. Amén. Esas buenas formas que teníamos, hermano, antes. Éramos más cuidadosos, ¿no es cierto? Que no diga amén, diga ouch, que sea. Pero es necesario, hermano, que nosotros entendamos eso. La palabra de Dios es tan poderosa que hace renacer al pecador. Mire Santiago 1:18. Dice: Él de su voluntad nos hizo ¿qué? Nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dice que Él por su voluntad. No fue que alguien se lo, hermano, impuso. No, Él por su voluntad nos hizo renacer, nos hizo nacer de nuevo. Amén. Porque Él sabía que era la única forma de poder comunicarse con nosotros. Porque una persona nacida de nuevo no puede tener comunicación con Dios. Aunque usted diga: sí, pastor, mentiras. ¿Por qué? Porque es el Espíritu el que da testimonio al Espíritu. Dios nos dio su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que a través del Espíritu Santo nos guiara a tener una buena comunicación con nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso dice: Él es el que lo va a guiar hacia toda verdad. Por eso es que mucha gente, hermano, que no tiene a Cristo en el corazón, viene a los cultos y sale igual y no entendí. ¿Ya? Lee la Biblia, no, pues no entiende, como un libro cualquiera. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Dice ahí: siendo renacidos, no de simiente corruptible. ¿Qué significa eso, hermano? Que no ha sido un nacimiento por parte de humanos. Esa es la simiente humana, la simiente corruptible. Dice: sino de incorruptible, o sea, de algo espiritual. Porque el nuevo nacimiento viene de arriba. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire, dice: por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Me gustó la Biblia de lenguaje sencillo. Dice: Dios les ha cambiado su modo de vivir. ¿Quién lo ha cambiado? Dios. ¿O usted sigue siendo la misma persona? ¿Verdad? Dice: Dios les ha cambiado su modo de vivir. Es como si ustedes hubieran vuelto a nacer, no de padres humanos,
simiente corruptible, ¿verdad? Padres humanos. Dice que finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios, y es que ese mensaje da vida y nada puede destruirlo. Ahí dice, y permanece para siempre. La Biblia, ¿cuántas veces no la han querido erradicar? La han querido destruir, la han querido, hermano, quitar, pero jamás van a poder, mientras Dios no lo permita. Amén. Y podrán destruir, hermano, la materia, el papel, pero esa palabra que está en nuestro corazón queda para siempre. Lo único que usted se va a llevar de esta tierra no es su carro que carga, no es su casa, no es, hermano, su ropa por muy bella, ¿verdad?, que se ponga. Lo único que usted va a llevar, hermano, es esa palabra que lleva en su corazón. Por eso memoricemos la palabra. Amén. A mí me dijeron, para vos va a ser imposible memorizar. ¿Por qué? Porque la droga te quemó el cerebro. Me caí en malas salidas y andaba todo el tiempo andaba mi ropa mojada. ¿Por qué? Porque yo no reaccionaba bien. Miraba la luz y para mí si estaba en verde, estaba en rojo, era lo mismo. Yo me pasaba a la calle. Ya no reaccionaba bien. Pero pues Dios me cambió. Dios me cambió, hermanos. Y lo que Dios hace, va a ser bien. Dios no hace nada a medias. Él me dijo, te voy a usar y te voy a hacer una nueva persona. Bendito sea Dios. Y Dios lo hizo. Por eso es que es importante, ¿verdad?, que nosotros vivamos agradecidos con Dios. La Biblia, hermano, es clara en cuanto a este punto, ¿verdad? Amén. Ahora, dice que no presenta ninguna muestra de ambigüedad. Mire, la tarea, escriba ahí, ¿verdad?, si es que está poniendo notas. La tarea de la palabra es entonces, ¿qué? Dar vida. Esa es la tarea de la palabra, es dar vida. Dar vida, hermano. Así es como la palabra, hermano, de la cruz salva, ven, dando vida, para que el que oye con oídos naturales pueda escuchar con oídos espirituales. Y esto es muy importante, ponga mucha atención, ¿verdad? Eso solamente lo puede hacer Dios y lo hace por su gracia. No más lo hace por su gracia, hermano. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios 2:1, dice así, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Él nos dio, ¿qué? Vida, porque esa es la tarea de su palabra, traer vida a la persona. Por eso es importante que la palabra se predique dentro y fuera de tiempo. ¿Para qué? Para que traiga vida a las personas. Amén, hermano, para que vivifique las almas que están, hermano, muertas, amén, que están en tinieblas. Anteriormente vimos que el hermano, el no regenerado, ¿verdad?, es un sordo espiritual, si se acuerdan, ¿verdad? O sea, es una persona que no puede oír. ¿Por qué? Porque están cerrados sus oídos espirituales, y lo vimos la vez pasada. Amén. Por eso la palabra de Dios abre el oído de manera, hermano, que el hombre puede escuchar con entendimiento. ¿Qué es lo que hace la palabra para dar vida? Abre el oído de la persona. Mire qué interesante es esto. Es la palabra la que abre el oído de la persona. Porque si ese oído permanece cerrado, hermano, esa palabra no va a poder entrar. Sino que la palabra, por su Espíritu Santo, que dijimos que son espíritu y son, ¿qué? Vida. El Espíritu Santo da poder a esa palabra para que abra los oídos espirituales de las personas y puedan así oír el mensaje que trae salvación a los demás. La Biblia, hermano, nos declara en Romanos 10:17, dice así, Romanos 10:17, así que la fe es, ¿qué? Por el oír. Por el oír. Y ahí está la respuesta. Y el oír, ¿qué es lo que abre el oído? La palabra. Oiga, la fe es por el oír. Pero no podemos oír si la palabra no abriera nuestro oído. Mire qué importante es esto, hermano. Amén. El oír, hermano, viene por medio de la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? O sea, es claro que la fe viene por el oír, pero el oír es por la palabra de Dios. Esa palabra bendita es el que nos abrió nuestros oídos, hermano. Es decir, ¿verdad?, que esa palabra es la que vino, hermano, y abrió el oído que nosotros tenemos, amén, para que nosotros pudiésemos escuchar con claridad y así tener fe en esa palabra. Tener fe en la palabra de nuestro Dios.
Y no olvidemos, hermano, que la palabra de Dios, dijimos que son ¿qué? Espíritu. Póngale ahí, hermano. Deme el otro slide, hermano, por favor. La palabra de Dios son ¿qué? Nunca olvidemos eso. Si nosotros, hermano, no olvidamos esto, vamos a tener más respeto a la palabra de Dios. Amén. Vamos a tener nosotros, hermano, más en consideración la palabra de nuestro Dios. Por eso es que el que tiene oído, dice la palabra para oír, que oiga el mensaje. Amén. Es triste, hermano, cuando se está predicando el mensaje y veo personas que están entretenidas en otras cosas. Dice que a la hora de la predicación, en la hora cuando le agarra a la hermana, ¿verdad?, que no quiere llevar a su niño, ya pura le agarra para estar haciendo aquí al niño. A la hora de la predicación, ¿verdad?, como que es la hora, ¿verdad?, que les agarra y estar mandándose mensajes, textos. Amén. Y le agarra y está jugando el pelo a su esposa a la hora de la predicación. Hermano, la palabra de Dios va a tener fe a tu vida. Amén. Pero tienes que primeramente prestarle atención para que abra tu oído espiritual. Amén. Por eso es que a veces salimos peor de que como entramos, porque no escuchamos la palabra y esa palabra no pudo abrir el oído para que oyéramos el mensaje. Amén. Amén. Tengamos mucho cuidado, hermano. Cuando venimos a la iglesia, no venimos a pajarear, venimos a enfocarnos. No venimos a entretenernos, pues. Andar viendo otros lados, allá de eso es pajarear. Es que yo me acuerdo cuando andaba allá, hermano, andaba una resortera, como estaba pequeñito, ¿verdad? Andaba una resortera y andaba por los ríos, yo, hermano, pajareando, ¿verdad? ¿Qué es andar pajareando, buscando dónde están los pájaros? Y a veces así andamos. Ahora sí entendió, ¿verdad? No, pues vean. No sabía el hermano. Es que ese está en el hebreo salvadoreño. Estaban inocentes mis hermanos, amén. ¿Verdad? La Biblia nos dice, hermano, que Dios nos hizo renacer, o sea, resucitar por la palabra. Pero también nos damos cuenta, hermano, en las Escrituras que no todos son renacidos por el poder de la palabra. No todos. ¿Por qué no todos, hermano? Porque no todos han querido oír ese mensaje. Amén. Es importante, mire, el punto número 5. Y esta es una pregunta. Esta es una pregunta. ¿Puede creer el hombre al evangelio por su sola voluntad? ¿Ah? ¿Puede creer el hombre al evangelio por su sola voluntad? ¿Verdad que no? Quizás algunos piensen, hermano, todavía, ¿verdad que sí? Que el hombre, aunque esté muerto en pecados, aún así puede creer al evangelio, ¿verdad? Por el libre albedrío que tiene. Pero no es así. Lo cierto, hermano, es que el hombre puede creer, pero no de una manera que salva, como dijimos, ¿verdad? Una fe salvadora. Wow. La fe salvadora, hermano, no es un acto momentáneo. O sea, no es algo del momento, ¿verdad? O por temporadas. Que hoy sí voy a ser fiel a Dios y mañana no. La fe salvadora, hermano, atrae fidelidad en nuestro corazón, hermano, para siempre. Es algo que tenemos que vivir siendo fieles a nuestro Dios. Una persona que ha sido salva no es una persona que tiene ya que vivir entre dos pensamientos. Es una persona que tiene que vivir con un pie adentro y con el otro fuera. Ahora sí soy cristiano y mañana no. La fe salvadora trae convicción. ¿Cuántos dicen amén? La fe salvadora te enseña a ti que Dios es un Dios santo y 3 veces santo. Eso va a predicar el domingo. ¿Ok? Te enseña que a Dios, hermano, hay que respetarlo por lo que Él es. No por lo que te da, sino por lo que Él es. Eso hace la fe salvadora en nuestro corazón. Una persona natural no puede hacer eso. El hombre natural puede tener fe momentánea, o sea, una fe emotiva, ¿verdad? Algo que la tenga por un momento, hermano. Y eso es lo que le estamos llamando la fe natural, lo que les explicaba al principio. Pero el hombre natural no puede tener fe salvadora permanente. Amén. Por esa razón necesita ser regenerado, necesita ser salvo, necesita ser, hermano, renacido, para que pueda creer verdaderamente, hermano, en Dios y poder así ser salvo. El hombre tiene que oír la palabra de Dios para que por la fe Dios lo traiga a Jesús.
El hombre no puede venir por su propia cuenta, y esto hablaba ahora con algunos hermanos. Jamás. Nadie viene a Jesús por su propia cuenta. Vean lo que dijo Jesús. Dice, ninguno puede venir a mí. Diga conmigo, ninguno. Puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ahí está. Nadie. El hombre natural no puede venir a Dios si Dios no lo trae. De lo contrario, no puede venir a Jesús. Dios nos trajo a nosotros a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se acuerdan cómo lo trajo Dios a usted? Algunos los trajo por la puerta del hospital. A otros los introdujo por la puerta de la cárcel, de la prisión. A otros los introdujo por la puerta del hospital. A otros los introdujo, hermano, porque tocaron fondo. Amén. Pero algo tuvo que haber pasado para que viniéramos a Dios, porque así por nosotros mismos no queríamos. ¿Cuántas veces no se nos habló del amor de Dios? ¿Cuántas veces no se nos dijo Dios te ama? ¿Cuántas veces no se nos dijo Dios te llama? Dios quiere salvarte. Y nosotros dijimos, estoy muy joven, estoy muy cipote para esto, para eso es solo para los viejos, o todavía no, o no tengo tiempo. Espérate. Nadie quiere venir por su propia cuenta. Dios tiene que traernos a través de algo, hermano. Algo tiene que pasar para que el hombre venga. Entonces, nadie, dice Jesús, viene a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Nadie. Y eso, hermano, es lo que estaba estudiando ahora. Yo le digo, Señor, yo no lo había mirado así, de esta forma. La Biblia, hermano, nos enseña que el hombre en su estado carnal no puede, hermano, no puede venir a Él. Ni siquiera, hermano, puede buscar a Dios. A la gente tenemos que traerla. ¿Has visto entrar a alguien que por su propia cuenta venga y dice, no, hermano, vino o porque le pasó algo? Porque ya tembló. O quizás la mujer lo dejó, ¿verdad? O quizás el esposo la dejó. O quizás los hijos se fueron de casa. O quizás andaban en droga. O quizás se sacó la lotería y vino para que Dios le dé sabiduría para administrar. ¡Ah! No tuvo que haber pasado, pues, para que viniéramos a la iglesia. Nadie quiere venir, hermano, por su propia cuenta. ¿Cuánto creen que es Dios quien nos trae aquí? Y nos trae por medio de su palabra. Esa palabra es bendita, hermano. Esa palabra, hermano, es espíritu, son vida. Mire lo que dice Romanos 5 al 8. Porque los que viven conforme a la carne, vean esto, conforme a la carne, de las cosas que son de la carne, se ocupan. Amén. De esas cosas se ocupan. Vea a alguien que vive en la carne el día sábado, ¿qué es lo primero que hace? ¿Ah? Llega de su trabajo, quita los zapatos, va al closet, saca su toalla, saca su ropa interior y vámonos para el baño. Sale del baño, se arregla bien, ¿verdad? Va, se cambia, se echa perfume y todo. ¿Por qué? Baile, a la fiesta, o a la casa de no sé quién, pero allá, pero no se ocupan de las cosas espirituales. Mas, sin embargo, nosotros, llegando ese día, hermano, venimos, llegamos a la casa, nos cambiamos y vamos a ir a orar. Nos ocupamos por las cosas que son del Espíritu. Mire, por eso dice, ¿verdad? Dice, más los que conforme al Espíritu, dice, de las cosas del Espíritu, que es lo que estamos hablando ahorita. En el verso 6 dice, porque la intención de la carne es ¿qué? Muerte, mas la intención del Espíritu es vida y es paz. Verso 7 dice, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios. Dice, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Por qué no puede? Porque es un esclavo del pecado. No pueden sujetarse a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos, para que se sujeten a la palabra de Dios, necesitan ser libres de la esclavitud y nacer de nuevo. Eso necesitan. Y esto es importante que dice ahí, hermano, el verso 8. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y a Dios vale más que lo tengas de amigo. A Dios vale más que lo tengas agradado. Ajá.
Pablo deja muy en claro, hermano, que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, ¿cómo se agrada a Dios? La Biblia lo dice de esta manera. Vamos a ver el otro verso. Sin fe, ¿será que los naturales, los que andan en la carne, pueden tener fe? Sí tienen fe, pero no fe en Dios. ¿Será? Sí. No pueden tener fe salvadora, no pueden. ¿Por qué? Porque la fe es un fruto del Espíritu y el Espíritu no está en ellos. Por eso no pueden tener fe, porque la fe la trae el Espíritu a través de la palabra. Qué interesante es eso, hermano. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe. El hombre carnal, o sea, en la carne, no puede agradar a Dios porque no puede tener fe. Al hombre que está en la carne no le interesan las cosas espirituales, por lo tanto no tienen esa fe. Además de esto, la fe es el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué dice Gálatas 5:23? Dice ahí, mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y ¿qué? Entonces, ¿qué es la fe? Es un fruto del Espíritu. Amén, hermanos. Por eso nosotros podemos gozar de la fe salvadora, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Amén. Qué bonito es esto, ¿no? Yo por eso le doy gracias a Dios, porque yo a través de la fe puedo creer, hermano, que Dios tiene en control cualquier situación. Amén. Dios está en control. ¿Cómo es posible, verdad, que una persona sin el Espíritu tenga el fruto, o sea, tenga algún fruto del Espíritu? La Biblia nos dice que de por sí, hermano, la fe es, y el creer es un don de Dios. O sea, es un regalo de nuestro Dios. Dice Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois ¿qué? Salvos. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de nuestro Dios. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de ¿quién? De Cristo, no solo que creáis en Él. O sea, el creer es un regalo de Dios. Dice, sino también que padezcáis por Él. Oiga eso, hermano, esto es sumamente interesante. Jesús le dijo a Nicodemo, nadie que no nazca de nuevo puede entrar en el reino de los cielos. El hombre natural y el hombre carnal están excluidos de la patria celestial. Por eso es urgente que nosotros prediquemos la palabra a nuestra familia, a nuestros amigos, para que ellos puedan cambiar de naturales a hombres espirituales. Hermano, el domingo no se lo pierda. El domingo vamos a tocar un mensaje precioso sobre el compromiso, pero es necesario que nosotros estemos aquí temprano. Y para concluir el mensaje, Juan 3:3 dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver, se imagina, no puede ni ver el reino de Dios, ni mucho menos entrar. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Usted ya está dentro de ese reino. Denle un aplauso fuerte a Dios. Qué importante es, hermano, el nuevo nacimiento. Ahora, ¿cómo yo puedo nacer de nuevo? Bueno, hoy yo lo puedo experimentar. ¿Cómo lo puedo hacer? Viniendo a Jesús, pidiéndole a Él que me haga renacer. ¿Cómo lo va a hacer Dios? A través del arrepentimiento. Nosotros sabemos si hemos fallado, si hemos pecado. Hoy le podemos pedir perdón a Dios y poder decir, Señor, reconozco que eres Dios y que eres santo y que yo me he equivocado, he pecado contra ti, pero ahora me arrepiento y quiero pedirte perdón. Quiero pedirte que entres a mi corazón, que me hagas renacer de nuevo, que cambies mi corazón y que me ayudes a serte fiel. Cierre sus ojos y está. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche venimos delante de tu presencia para darte gracias. Gracias por tu palabra, esa palabra que es espíritu y es vida.
Es el medio, Señor, que tú utilizas para cambiar al hombre. Esa palabra ahora se predicó, Señor. Ahora, oh Dios, yo te ruego, Padre, que tomes el control de estos momentos, de este tiempo, estos minutos. Que toques la vida de cada uno de los que estamos aquí. Quizás, Señor, en medio de nosotros hay alguien que quizás de oídas te había oído. Quizás, Padre Santo, no había, Señor, alcanzado esa fe salvadora. Permite que el día de hoy, Señor, puedan obtener esa fe que salva. En el nombre de Jesús. Si en medio de nosotros hay alguien que todavía no ha recibido a Cristo en su corazón y quisiera hacerlo en esta noche, quisiera tener la seguridad de su salvación, quisiera ahora no solamente ver, sino entrar en el reino de Dios. Ahí donde está, dígale: Señor, yo reconozco que te he fallado, he andado mal, he pecado contra ti, al no creer en ti he pecado, al ser indiferente a tu palabra que es espíritu y vida, he pecado, Señor, porque he sido indiferente. Pero hoy te pido perdón. Te pido perdón y te invito, Señor, a que entres a mi corazón, que me des un nuevo corazón. Dígale: cambia mi corazón, transforma mi vida, hazme renacer, Señor, para que pueda entrar en el reino de los cielos. El día de hoy te recibo como el único y suficiente Salvador de mi alma. Toma mi vida, Señor, en tus manos. Y te doy gracias por tu palabra predicada hoy. Amén. Denle un aplauso fuerte a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso